los detalles finales para podernos conectar. Y también la doctora Concepción Arroyo para hacer una segunda presentación. La primera ponencia sería Trabajo de Cuidados en México, Avances y Desafíos a partir de Estudios Empíricos, con Rocío Enríquez Rosas. Concepción Arroyo nos vendría a presentar la segunda ponencia llamada El Cuidado de la Vida como un bien público y como centro de las políticas. Esta segunda ponencia está también conformada, además de Concepción Arroyo, Vanessa de los Santos y Jorge Bracamontes. La tercera ponencia se llama Alternativas de Cuidado Infantil después de la pandemia en algunas entidades federativas, y nos va a acompañar a distancia Silvia López también. Entonces tendremos estas tres ponencias en las que está nuestra segunda mesa híbrida, y vamos nada más unos momentitos a esperar. Ok, vamos a dar el espacio para que Rocío Enríquez Rosas nos haga la presentación de nuestra primera ponencia, Trabajo de Cuidados en México, Avances y Desafíos a partir de Estudios Empíricos. La escuchamos, Rocío. Muchas gracias. Te pido por favor que faltando 5 minutos me digas para no tomar tiempo de los siguientes ponentes. Bueno, pues es un gusto para mí participar en este congreso de Remipso. Tenía muchas ganas de poder participar de manera presencial, pero bueno, no fue posible, y aquí estoy acompañándoles y participando en línea. Y sí, mi presentación está centrada en la temática de los cuidados, y lo que hice fue colocar algunos de los puntos centrales de 2 estudios empíricos que hicimos en los últimos años. Uno centrado en el cuidado desde el ámbito de las parejas, tomando 3 grupos de edad: adultos jóvenes, adultos medios y adultos mayores, y centrándome en lo que es el cuidado recíproco, las formas posibles o existentes de cuidado igualitario o cuidado tradicional o cuidado transicional. Y el otro estudio empírico es un estudio colectivo que realizamos un equipo de investigadores de ITESO junto con académicos también externos, y que implicó acercamientos empíricos en clave etnográfica principalmente, en escenarios tanto en México como en España y en Uruguay. Y a partir de algunos de los elementos que les voy a compartir de estos 2 estudios empíricos, me voy a centrar en algunas conclusiones y propuestas que recupero y que busco que puedan arrojar un poco de luz al avance en el campo de los cuidados y el Sistema Nacional de Cuidados para nuestro país. La ruta de exposición es entonces esta: primero hablar un poco sobre la investigación empírica que dio lugar a un libro de autoría individual que se titula Cuidado recíproco y constelaciones emocionales en la pareja en el área metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Colima, que es un estudio que forma parte de una investigación más amplia con financiamiento de CONACYT Ciencia Básica, en el que participamos 4 investigadoras con el liderazgo académico de Seida Rodríguez de la Universidad de Guadalajara. Y la otra investigación es la que ya les comentaba, sobre estudios en escenarios de cuidados
institucionalizados y no institucionalizados y con distintos modelos de cuidado, tanto en México como España y Uruguay. Y por último, reflexiones y propuestas. Esta es la portada del libro que acaba de salir hace muy poco, que luego lo puedo compartir con mucho gusto. Es en forma digital de acceso gratuito y fue publicado por UDG y CONACYT. Y aquí quiero destacar lo central del índice de este libro, que tiene que ver con, a mí me ha interesado mucho desde hace ya varios años poder vincular el cuidado y las formas de cuidado que tienden a la equidad, tanto entre géneros como entre generaciones, y también a la corresponsabilidad social entre los distintos agentes del bienestar. Y todo esto lo he querido ligar con el ámbito de lo subjetivo, lo intersubjetivo, y dentro de ello la dimensión emocional. Porque para mí es muy claro que para avanzar en materia de cuidado, también necesitamos avanzar en un cambio cultural sobre las prácticas y acciones de cuidado, y ese cambio cultural tiene que ver también con las emociones y las configuraciones emocionales que favorecen o no favorecen ese cambio cultural, entendiendo las emociones como configuraciones socioculturales y centrándome sobre todo en las perspectivas sociológicas y antropológicas. Entonces, este libro tiene 3 capítulos que están centrados en el análisis del cuidado recíproco y las constelaciones emocionales, en este caso en el punto 3, de personas adultas mayores, hombres y mujeres, y cómo existen asimetrías de género y expresiones de transgresión también en el ámbito de los cuidados entre los miembros de la pareja. Y luego hay otro capítulo en donde trabajo estos 2 ejes, pero con personas adultas medias, y observo en el centro continuidades y resistencias en reflexividad. Es decir, hay movimiento, hay trabajo emocional desde la sociología, desde Arlie Hochschild, hay gestión emocional, y hay también reglas del sentir que en muchas de las ocasiones reproducen roles de género tradicionales con respecto a las formas de dar y recibir el cuidado. Y luego en el número 5, que es el 5º capítulo, es sobre constelaciones emocionales y cuidado recíproco en parejas adultas jóvenes, y aquí destaco reciprocidad y navegación emocional. Navegación emocional es de un autor que es Reddy, que nos habla de cómo existen cambios no exentos de sufrimiento y dolor que pueden llevar a nuevas formas de negociación en el ámbito de los cuidados. Y los cuidados, evidentemente, tomando en cuenta cuidado emocional, simbólico, instrumental, material, espiritual, entre otros. Y luego un capítulo de conclusiones en donde hablo sobre los avances, retrocesos y desafíos. Y bueno, aquí está el objetivo central, que ya lo comenté yo, no lo voy a leer. Fueron en total 81 entrevistas en clave, entrevistas cualitativas de corte biográfico,
49 en Guadalajara y 32 en Colima. Y después se transcribieron las entrevistas y para el análisis trabajé sobre todo con Griezmann, con Clers y la propuesta de narrativa de análisis de narrativa de emociones, y también para el análisis de dato cualitativo con Flick. Pongo aquí algunos de los conceptos centrales, no me voy a meter en ellos. Nada más decir que retomo de Hochschild lo referente a la distribución de las tareas de cuidado y las tipologías que ella propone, de Moss y Godelier, la cuestión de la intercambio recíproco, desde la antropología social principalmente, de Solano, las diferencias entre afectos y emociones, con Reddy, navegación emocional, con Gordon, Hochschild, entre otros autores, el vocabulario, diccionario y cultura emocional, las reglas del sentir, la elaboración, el trabajo y la gestión y regulación emocional. De esta primera obra quiero destacar brevemente en los hallazgos la persistencia de los cuidados desde las mujeres hacia sus parejas, ahí me equivoqué en esa palabra, avances transicionales en las generaciones jóvenes hacia una cultura más igualitaria, vulnerabilidad de las personas mayores ante necesidades de atención, ante enfermedades agudas, crónicas y progresivas. Ahí encuentro desafiliación institucional, permanencia de prácticas de familización y feminización del cuidado, y también inseguridad y violencia en el entorno urbano que debilitan las redes vecinales y comunitarias para la procuración del cuidado, sobre todo en las personas mayores. Y en cuanto a las constelaciones emocionales, como conjunto de emociones coexistentes, contrapuestas, algunas de ellas relacionadas o bien articuladas entre sí, que producen sentidos que mantienen o bien transforman las formas de cuidado. En esta parte de las constelaciones emocionales, retomo algo. Doctora, por favor. ¿Mandé? Sí, digo, concluimos. ¿Cuántos minutos me faltan? Hace un ratito le comenté que 1 minuto. Yo tenía aquí mi cronómetro y se supone que son 20 minutos, ¿no? Sí. 20, sí. Ok. ¿Cuánto nos falta? Ok, continúe, por favor, doctora, disculpe. Sí. Bueno, según mi cronómetro me quedan 6 minutos. Perfecto, gracias. Entonces, ¿puedo seguir? ¿Sí? Sí, claro que sí. Continúe, doctora, disculpe. Gracias. Entonces, hago una analogía detallada con las constelaciones y lo trabajo para este caso de constelaciones emocionales, y aquí ustedes pueden ver cómo existen algunas constelaciones que están, que destacan emociones relacionadas con la solidaridad, la empatía, el acompañamiento, el sentirse correspondido o correspondida, la resiliencia y la confianza, así como emociones tales como el enojo y la molestia. Esto muestra la conformación de un régimen emocional desde Reddy que busca promover prácticas de cuidado en igualdad de género y que se refleja de manera clara en clave transicional en las generaciones.
Aquí pongo representaciones visuales de las constelaciones que detrás están pesajes del total de las entrevistas transcritas y la recuperación de las emociones. Y bueno, en el libro está la explicación de esta información. Y paso rápidamente a la segunda obra, que esta está por salir en unas semanas y es también de acceso abierto. Es una obra colectiva, cuidado colectivo y personas mayores, con los casos que comenté. Y bueno, cuenta con el prólogo de la doctora Julieta O'Donnell, que es un referente en estudios sobre vejez y envejecimiento. Ella es de Flaxo, Argentina, y es un libro que trabaja toda la parte relacionada con los significados y los sentidos de la vejez en clave de género, intergeneracional. Trabaja también la percepción de la salud y el bienestar psicológico y subjetivo desde dos de los investigadores participantes. Trabajamos también la cultura emocional en los procesos de colectivización del cuidado desde estudios de caso de México, España y Uruguay. También se analizaron con Alejandro Mendo y Karina Vázquez los espacios de cuidado en los distintos escenarios de los 3 países y por último el consumo cultural y tecnológico en relación al cuidado y personas mayores con Daniela Gloss y un capítulo de cierre. Y bueno, el objetivo central fue analizar el cuidado a largo plazo y con o para y entre las personas mayores, centrándonos en las emociones que promueven cuidados recíprocos, así como cuidados otorgados y recibidos que favorecen un envejecimiento saludable y activo. Aquí está la pregunta de investigación, los ejes centrales, la etnografía, la metodología, que es con una carga etnográfica muy importante en los distintos escenarios, que no me voy a parar a comentarla. Me quedan 2 minutos. Aquí pongo las conclusiones centrales de manera muy breve, ahí las pueden leer ustedes, para Uruguay, para España, desde los escenarios que trabajamos, que hay casos de viviendas colaborativas, diseñadas y habitadas por personas mayores, y las formas de cuidado recíproco que se dan en este tipo de modelos habitados por personas mayores. Están también residencias tradicionales para personas mayores, tanto públicas como privadas, centros de día, entre otros modelos de cuidado. Aquí vienen también algunos de los hallazgos centrales del caso mexicano, algunas de las emociones y configuraciones emocionales centrales, y termino diciendo que el cambio cultural es central para promover las relaciones de cuidado entre géneros en solidaridad intergeneracional y desde un marco ético que permita la sostenibilidad de la vida para estas y futuras generaciones. Y bueno, hablo sobre la relevancia del Sistema Nacional de Cuidados en México y la dificultad que tenemos actualmente de no contar todavía con presupuesto, con recursos para poder seguir avanzando en este sentido. Muchas gracias. Bueno, aquí están más propuestas que con mucho gusto puedo enviar mi presentación para que puedan conocerlas más en detalle. Y con esto termino. Muy amable, muchas gracias, doctor Enríquez. Vamos a
dejar la sesión de preguntas y respuestas para el final por cuestiones de tiempo y vamos a dar oportunidad a que nos presente su ponencia la doctora Concepción Arroyo. El nombre de esta ponencia es El cuidado de la vida como un bien público y como centro de las políticas. Disculpe si se le de aquí lo tomo. Bueno, nomás me marcan 5 antes. Claro que sí. Bueno, muy buenos días. No sé si son tardes. No se escucha. ¿Estará prendido? ¿Sí me escuchan ya? Ok, buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta de estar en este escenario de Renipso, que es la primera vez que participo. Y bueno, el tema que voy a exponer, lo voy a exponer desde una posición que me coloca como investigadora del tema de cuidados desde el 2006. Normalmente fue el tema de mi tesis doctoral. Y las motivaciones vienen, bueno, desde mi propia biografía, es un tema que me ha atravesado la vida, y también a nivel profesional y a nivel de investigación, he trabajado el tema desde entonces y sobre todo lo he trabajado desde la fase subjetiva, cualitativa, y bueno, coincido en mucho con los estudios. He dicho que algunas de los referentes que he tenido muy fuertes ha sido Leticia Robles de Guadalajara, Rocío Enríquez, y Silvia también en algún sentido. Entonces estoy muy complacida de esto, de coincidir en esta mesa. Y bueno, voy a irme un poquito rápido en las primeras diapositivas, si puede pasarme la primera. Ya a lo mejor va a ser obvio repetir algunas cosas, pero sí quiero centrarme en este concepto. El concepto de cuidados es multidimensional, es complejo. Pero bueno, escogí esta definición porque justamente está vinculado con la propuesta, con el análisis, una aproximación a un análisis diferente que no lo había contemplado en otros trabajos que he realizado. La definición dice, desde estas autoras feministas que ya han tenido mucho peso también en los debates académicos y políticos, que el cuidado incluye todo lo que podamos hacer para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo de forma tal que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, a nosotros mismos, en nuestro entorno, elementos que intentamos entretejer formando una compleja red que permita sustentar la vida. Entonces, el tema es sustentar la vida. ¿Cómo podemos buscar que la sobrevivencia humana, la producción y la reproducción social, podemos asumir que esto genera economía y riqueza para los países? Y esto, bueno, también ya está, no estoy hablando ni descubriendo el hilo negro, esto ya lo han dicho múltiples autoras, sobre todo feministas, de la economía feminista, en donde no es posible tener producción sin reproducción. Están íntimamente relacionados, ligados, y no es posible tener riqueza, tener bienes, sin un trabajo atrás, que es el trabajo de cuidados. Ningún hombre, a pesar de lo que se ha dicho, de lo que está establecido de la división sexual del trabajo, en donde se ha catalogado al hombre proveedor y a la mujer en el hogar, nadie puede hacer producción si no hay detrás quien le prepare comida, quien le limpie la casa, quien le cuide a los niños, quien los mande a la escuela, etcétera, etcétera. Esto también ya está suficientemente documentado. Entonces, si me pasa la que sigue, por favor. En ese sentido, el entrecruzamiento de la esfera pública con la esfera privada de los cuidados, pues nos lleva a pensar que los cuidados están en las instituciones de salud, los cuidados están en las instituciones de cuidados de día, de cuidados de largo plazo, en las personas mayores. Se me pasa a decir que me centro en el cuidado de las personas mayores porque también los cuidados en la infancia están también atravesados
por la feminización del cuidado y por la familiarización del cuidado. Tenemos una cultura familista en donde se le asigna a la familia la responsabilidad de los cuidados, pero al interior de los hogares y de las familias son a las mujeres. Entonces voy a dejar de lado el tema del cuidado a la infancia porque es un tema que no puedo abarcar ahorita, que me he centrado básicamente en el cuidado a las personas mayores. Entonces, tenemos todos estos referentes de cuidado institucional, desde la seguridad social, desde los servicios de salud, desde la asistencia social, en las estancias de día, en las residencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el tema de los cuidados a las personas mayores, pues han sido históricamente, de generación en generación, realizados por las familias y son quienes se enfrentan las familias y las mujeres, sobre todo los desafíos. ¿Qué son los cuidados? Bueno, son todas las actividades, pasen la siguiente, por favor. Todas aquellas actividades prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana. No podríamos nadie de nosotros sobrevivir sin cuidados. Todos hemos sido cuidados a lo largo de nuestra vida y hemos recibido y dado cuidados. O sea, nadie de los que estamos aquí estaríamos aquí si no hemos o dado o recibido. Y bueno, las etapas álgidas son la infancia y la terminación de la vida. Sin embargo, en cualquier etapa alguien se accidenta, se cae, se rompe el pie y requiere cuidado. Entonces, los cuidados son directos y son indirectos. Es también está presente la dimensión del autocuidado, que también es una responsabilidad personal. Y bueno, se necesitan tareas necesarias como la planificación, la gestión y la supervisión del cuidado para poder esperar un buen cuidado, lo que estas autoras feministas llaman, un buen cuidado o un cuidado con calidad. Me pasa lo siguiente, por favor. Ahora, acaba de salir, bueno, aparte del Censo 2020, la encuesta nacional del Sistema Integrado de Cuidados, que por primera vez en la vida en México se ha ocupado de eso, en donde nos repite o nos reafirma lo que en otras encuestas, como son las encuestas del uso del tiempo, han ya identificado en este sentido de quienes cuidan, ¿no? Y bueno, aquí pues solamente reafirmamos la presencia femenina en los cuidados, está configurada de manera clara y contundente, ¿sí? Bueno, eso ya también desde hace años México estas encuestas nacionales del uso del tiempo han dejado muy claro esta situación de qué proporción se cuida por las mujeres, por los hombres, y también algo que se mencionó en la otra mesa que me pareció importante, esta contribución de lo como lo mencionaban, de la pobreza del tiempo, ¿no? Que es algo que en el tema de los cuidados viene a reflejarse, pero que no había sido medido, no había sido puesto en el escenario. Bueno, ¿me pasan el siguiente, por favor? Bueno, desde los foros, desde la academia, desde los debates, pues se ha establecido que el cuidado tiene varios actores corresponsables y se ha propuesto esta figura que es el diamante del cuidado, en donde se supondría, o lo ideal sería, que todos tendríamos que participar absolutamente de manera, digamos, equitativa, ¿no? El Estado, las familias, la sociedad civil y el mercado. Pero vuelvo a insistir o volvemos a reafirmar que quien asume los costos más importantes siguen siendo las familias y dentro de ellas las mujeres. Me pasa la siguiente. Bueno, aquí en algunas consideraciones, que es una aproximación este trabajo que les comparto, estoy empezando a escudriñar estas otras dimensiones. Están implícitas o implicadas consideraciones éticas, políticas, sociales, económicas y de derechos. Joan Tronto, que es una de las pioneras, digamos, feministas pioneras en analizar el tema desde esta mirada, digamos, feminista, de los movimientos feministas, bueno, habla de 4 fases. En este sentido, implican una serie de situaciones, el tener una preocupación acerca de cuando de repente nos surge, desde hace poco una colega
que también está involucrada en este tema, Verónica Montes de Oca, decía, con ella nos alcanzó el tema de los cuidados. Le digo, pues a mí me alcanzó desde que antes de entrar al doctorado, por eso fue mi tema de doctorado, ¿no? O sea, fui cuidadora de mi madre, ¿no? Hay una situación de cuidado y hay que empezar a pensar cómo preocuparse y ocuparse. También entonces se piensa en cómo asumir la responsabilidad y luego la siguiente fase dice Tronto, pues hay que realizar. ¿Cómo se va a realizar? ¿De qué manera? O sea, ¿qué tienes a mano? Y por supuesto, tomando en cuenta la persona cuidada. O sea, no es una cosa unilateral ni unidireccional. Implica una relación intersubjetiva, implica aspectos materiales, subjetivos, emocionales, ejercicios de poder, etc. Y bueno, ya la persona, una vez que recibe el cuidado, bueno, pues reconoce también que de alguna manera está susceptible a esas atenciones que se le dispensan. Y bueno, nos habla aquí que en este proceso de cuidado, pues la única forma de saber si en realidad las necesidades han sido satisfechas correctamente es a partir de conocer la percepción de los receptores de cuidados. ¿Les pasa la siguiente? Bueno, en digamos, nueva lectura que estoy realizando sobre esta dimensión social del cuidado, pues hace referencia a estos, digamos, actores o protagonistas que debieran estar incorporados al tema de los cuidados. Vemos que nos reafirman las encuestas que siguen siendo en los hogares donde se realizan. Y bueno, esta ficticia separación entre trabajo productivo y reproductivo, que se materializa en una separación del ámbito laboral y familiar y en una distribución de estos trabajos entre hombres y mujeres. Esto que ha sido parte de las políticas de conciliación laboral, en donde en los trabajos las mujeres tienen derechos de tiempo, de licencias para cuidar hijos, sobre todo hijos, en tiempos diferentes a los que les dan a los hombres. O sea, a los hombres me parece que hasta lo último que me acuerdo eran 5 días, a las mujeres les dan 3 meses o licencias más grandes. O sea, sigue reforzando las desigualdades de género desde el mercado formal de trabajo. Entonces, está atravesado pues por cuestiones de género inevitablemente, y es parte estas desigualdades de género desde las políticas, porque ahora se le llama una crisis de cuidados. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo empiezo a entender? O sea, aquí estoy, les digo, adentrándome a otras dimensiones teóricas y conceptuales. Esa crisis de cuidados de la que ahora se habla, donde se supone que los condicionantes de esta crisis, pues es esta presencia masiva de las mujeres en el mercado de trabajo formal, también en lo informal, también en la migración, con la migración ya de un mayor número de mujeres, que muchas de ellas van precisamente a dar cuidados a familias del estado receptor, del país receptor. Entonces ellas cuidan a hijos de mujeres burguesas con recursos, dejan a sus hijos en sus países de origen al cuidado de otras mujeres en condiciones de mayor dificultad o vulnerabilidad. Otro condicionante son el incremento de las situaciones de dependencia en la vejez y o de discapacidad. También la encuesta nos acaba de sacar dónde están los mayores motivos de la dependencia, el incremento de las discapacidades en las personas mayores y la situación de cómo va creciendo este problema, bueno, esta situación que a lo mejor no es problema, es la situación que estamos viviendo y que no se está visualizando desde las políticas públicas cómo se va a atender esas necesidades de cuidado. Los mayores porcentajes son personas que empiezan con problemas de visión y de poder caminar, subir y bajar, etcétera. Eso nos dice la encuesta. Bueno, en ese sentido, lo que viene a dar estos condicionantes de la crisis, llamada crisis de los cuidados, yo, a las lecturas que estoy haciendo recientemente, pues reproduce la desigualdad, pero más allá de la crisis de los cuidados, hay una crisis de la reproducción social, nos dicen estas autoras, ¿no? En donde
hay una expresión de las contradicciones socioreproductivas del capitalismo financiarizado, en donde se pone a las mujeres entre, como se podría decir coloquialmente, entre la espada y la pared. Por un lado, se lucha, se pugna por la emancipación de las mujeres, por los derechos ganados a partir de los movimientos feministas y demás, en donde salgan a trabajar, sean autónomas, productivas, den, aporten, pero ¿quién se queda al cuidado de los hijos? Ahí no ha habido emancipación. En muy pocos casos, creo yo. Ahí las tareas del hogar, bueno, ya se habló en otros momentos, también las feministas, autoras de género, es la doble y triple jornada, ¿no? Que en cierto sentido, pues toma importancia al que ya no son hogares con un solo proveedor, sino con dos proveedores, porque las condiciones socioeconómicas obviamente van requiriendo mayores ingresos por todo lo que ustedes ya hablaron en la mañana, estas condiciones de pobreza y demás, que son datos que sustentan la necesidad de que haya hogares con dos proveedores. Pero las labores del hogar siguen siendo de una sola persona generalmente. Entonces, este conjunto de expectativas de reproducción material y emocional de las personas resulta inalcanzable, pudiendo a menudo derivar llanamente en la muerte. O sea, la falta de cuidados, en ciertos sentidos, o quien no es cuidado, se puede morir. Así de simple. Y en algún momento también podemos llegar a valorar que esto afecta a una dimensión concreta de estas expectativas de reproducción, los cuidados, implicando que los arreglos de cuidados son insatisfactorios, insuficientes, precarios y no libremente elegidos. No son libremente elegidos. Hay ejercicios de poder desde el Estado, desde los discursos oficiales de las instituciones, en donde se encausa, se dirige, se orienta el cuidado de las personas, en las familias, a las mujeres. Hay una cultura, yo defendía o defiendo todavía la cuestión cultural, que las mujeres no se pueden zafar de eso. Pero no es más allá, no es solamente la cuestión cultural, es la condición socioeconómica, es la cuestión de la reproducción social en los límites de conflicto con la producción. Bueno, esto ya de alguna forma lo dije, nos lo vamos a pasar en afán de completar. Y entonces viene aquí esta nueva en mi caso, porque no es nueva en la lectura, ¿no? Esto ya está. Pero bueno, ¿cómo ahora también en el afán de estas impulso, idea, iniciativa de un sistema nacional integrado de cuidados que se está realizando en México, sobre todo en la Ciudad de México, a partir de instancias académicas, gubernamentales y de la sociedad civil, ¿por qué no se ha logrado? ¿Por qué no llega a cristalizar? Creo, de alguna forma, en base a estos otros referentes, que pues hay que verlo, el cuidado, si el cuidado es el que sostiene la vida, y la vida es lo que permite tener la producción y los beneficios económicos y estar presente en los mercados y demás, pues verlo como un bien social, porque se ha visto generalmente desde la literatura más como un derecho, como un derecho humano. ¿Sí? Pero no se le ha visto con tanta fuerza, a pesar de que hay autoras que sí lo analizan, como un bien social, como un bien público, entrelazado con el concepto de bien común y también de bienestar social, de estado de bienestar. O sea, hay un sinfín de conceptos que se pudieran entrelazar y conjuntar. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, aquí hay algunos referentes que tampoco no me voy a detener porque se las quiero dejar también, lo que a lo mejor desde la filosofía, la ciencia política, etcétera, consideran como bien público y que los bienes públicos generalmente están muy definidos como todos estos que vienen al final, las ondas magnéticas, la defensa nacional, los bomberos, la educación, los hospitales, bla, bla, bla. Y digo yo, y el cuidado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no sostiene la vida. Adelante. Oh, Dios. La siguiente, por favor. Adelante. Bueno, creo que esto ya formaría un poquito parte de las reflexiones finales.
repensar el valor de la vida y el cuidado de las personas como un bien social, analizar el papel del Estado y de las políticas públicas y sociales para sostener todas las vidas, buscando una buena vida para todas las personas. Pensar el cuidado como centro de la vida y la vida como centro de la economía nos llevará a pensar el cuidado como un bien público, común, social, colectivo, universal. Contar con una buena vida que es cuidada en todas las etapas del trayecto vital de manera colectiva es acceder al bienestar general. Y bueno, en esa parte se necesita, si ustedes ven las lecturas sobre cuidado, las investigaciones sobre cuidado, implícito y fuerte tema de género, todas las lecturas, el 95% que yo he hecho en este tema son de mujeres, porque es un fuerte tema de las mujeres, de las desigualdades de género. Y más allá del género, de los movimientos, finalmente en los 70-80 de los movimientos feministas. Y bueno, me pasa la siguiente, a ver si la termino. Entonces, bueno, aquí entender los bienes comunes, igual entendido el cuidado como un bien común, que ya se hace en algunos contextos, los pueblos originarios nos dan un ejemplo del bien común en cuanto a los cuidados, cosa que no se ve en los contextos urbanos. Entonces, establecerlo como un bien común, como un bien social, es como una práctica que implica afectos, emociones y relaciones. Pero que implica cuestiones materiales, económicas y políticas, creo que podrá sustentar con mayor fuerza el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y me pasa, ¿no? Y bueno, pues aquí se los dejo. Son algunas reflexiones de algunas filósofas en donde nos ponen a pensar todo esto de lo que es una buena vida, de lo que es vivir bien, de cómo si el cuidado se puede poner en el centro de la vida y a la vida como el centro de las políticas. Por ahí ya me quedaré para las preguntas, espero poderlas contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rufillo, muchas gracias por su participación. Y bueno, a todos nos gustaría estar mucho más tiempo para escuchar estos temas súper interesantes. Pero tenemos que pasar con la doctora Silvia López Estrada, que a distancia va a estar compartiéndonos su ponencia, Alternativas de Cuidado Infantil después de la pandemia en algunas entidades federativas. Nada más un tiempecito para poder conectar con ella. No, buenos días. No sé, ¿se ve mi presentación? Sí se ve. Ah, pero no se ve desde el principio. Entonces no sé cómo hacer para que se vea desde el principio. No da ni para atrás ni para adelante. A ver. Voy a tratar de volver a subirla. ¿Ahí se ve? Ya se ve, doctora, muchas gracias. Pero no corre, no sé por qué. Bueno, lo haré así de esta forma. Bueno, muchísimas gracias. Pues me hubiera encantado estar ahí esta mañana, pero precisamente vengo de terminar la última etapa del proyecto de investigación, del cual forma parte esta presentación, que es un proyecto de ciencia básica de la convocatoria 2019 de ciencia de frontera, perdón,
la convocatoria 2019 de CONACYT y se llama Políticas de Cuidado Infantil, Trabajo y Género, la privatización del cuidado en las familias mexicanas en tiempos de austeridad, y que tiene que ver con lo que ocurrió al cierre del programa de estancias infantiles de Sedesol, y que fue sustituido con el programa de apoyo al bienestar de hijas e hijos de madres y padres trabajadores. Entonces, bueno, esta presentación tiene que ver con cómo, una de las preguntas era cómo es la organización social del cuidado en las entidades federativas en las que estamos trabajando. Pues con la intención de hacer un proyecto nacional, elegimos Baja California, Tamaulipas, Puebla en el centro y Yucatán en el sureste. Y pues estas entidades federativas son distintas, entonces queríamos ver cómo era la organización social del cuidado y bueno, en esta presentación hablo de los programas de cuidado infantil que surgieron en estas entidades a respuesta al cierre del programa de estancias infantiles a nivel federal. Entonces, pues queríamos ver si esto había sido una oportunidad para innovar en algún tipo de programas o qué era lo que había pasado y con qué enfoque se estaban llevando a cabo estos programas. Además, si había una relación de estos programas con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que fue elaborada por el gobierno federal en 2020. Entonces, bueno, lo siento, pero esta es la única manera que encontré de pasar de una lámina a otra. Bueno, el estudio está basado en revisión de documentos oficiales, las páginas web de los gobiernos estatales. También hicimos solicitudes de información de transparencia, entrevistas con funcionariado público y desde luego pues la literatura especializada en el tema. Pues como sabemos, para dar un poco de contexto, había más de 9,300 estancias infantiles en 2019 como parte del programa federal y se atendía a cerca de 300,000 niñas y niños. Además hay que decir, aunque no tenemos como la forma de corroborar esta cifra, pero presumimos que se creó un mercado de trabajo de asistentes educativas de alrededor de 70,000, pero en realidad, o sea, no sabemos, no hay como una manera precisa de contabilizar esto. Y bueno, también sabemos que con el argumento de corrupción e irregularidades en las estancias infantiles, el programa fue cerrado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y hubo una reducción importante del presupuesto que fue de 50%. Después se sustituyó este programa, que era un programa de transferencias indirectas, se entregaba el dinero a las estancias infantiles, se sustituyó por el programa de transferencias directas, donde el dinero se da directamente a las madres y padres de familia. Y como resultado de este cambio en la política y además estando de por medio de la pandemia, pues el 80% de las estancias infantiles cerraron en 2019. También se habla de una reducción del padrón de beneficiarias que va del 17 al 95% en algunos estados y solo 4 entidades mostraron un incremento de beneficiarias, que son Baja California Sur, Coahuila y Guerrero. Pero bueno, estas cifras son como muy variables. De hecho, en 2021 tuvimos que solicitar la información en transparencia. Ahora el padrón de beneficiarias sí es público. También como parte del contexto político es importante considerar que en Baja California gobierna Morena. Tamaulipas era panista hasta el año pasado, ahora gobierna Morena. En el gobierno del
estado de Puebla es de Morena, pero ahí el programa que encontramos es municipal y gobierna el PAN. Y Yucatán también es panista. Sabemos por las entrevistas que hemos estado haciendo con responsables de estancias, con las asistentes educativas y con las beneficiarias de las distintas afectaciones económicas, sociales, afectivas que el cierre del programa causó a todos estos grupos de mujeres principalmente, y que al cierre de este programa pues se ha dejado descubierta una parte importante de la población. Como sabemos, en México contamos con un sistema de cuidado infantil que está fragmentado y al que se tiene acceso pues por medio del empleo o si estás en el sector público, de tal manera que pues la población de escasos recursos de manera importante tenía acceso a la provisión de cuidado infantil a través del PEI. Muy bien, entonces, bueno, aquí se muestra más o menos cómo eran, las cifras de cuántas estancias infantiles había entre 2007 y 2018, el número de beneficiarios, y lo que es ahora, pues, las beneficiarias del nuevo programa. Y, también es importante señalar que en el diseño e implementación de estos programas de provisión de cuidado infantil existen distintos enfoques, unos que están orientados a la promoción del trabajo infantil, junto con políticas de tiempo, con las licencias, pues están orientados no a la promoción la promoción del cuidado infantil para la inserción laboral de las mujeres en los mercados de trabajo. Otros, pues sí están más orientados a la protección social para la infancia a través de políticas muy orientadas al desarrollo infantil. Y esto, bueno, se ha visto tanto en otros países, pues como en México. También se menciona la atención a las trabajadoras del cuidado y otros enfoques que enfatizan los aspectos culturales con relación a la igualdad en el reparto del cuidado. Creo, desde mi punto de vista, que un sistema integral de provisión de cuidado infantil pues debería de atender a todos estos derechos de diferentes grupos sociales. Aquí recupero lo que son pues los derechos de la infancia a través de la educación inicial. Bueno, también se enfatiza la alimentación y la salud, pero en lo que se refiere a la educación inicial, cómo se ha atendido a estos derechos es a través de los programas de transferencia que ya mencioné y a través de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Esta estrategia pues tiene como objetivo el desarrollo físico, afectivo e intelectual de los niños. Recupero el eje de rector de educación y cuidados y particularmente el de la educación inicial, que tiene que ver con el fortalecimiento de la provisión de servicios de cuidado infantil, así como también fortalecer la infraestructura y el equipamiento y sobre todo en poblaciones rurales e indígenas. Sin embargo, bueno, en lo que hemos encontrado hasta ahora, no existe relación alguna entre esta estrategia y los programas que se están implementando en las entidades federativas. Seguramente es porque no se le ha asignado presupuesto alguno o quizá porque la pretensión sea que sean los gobiernos estatales quienes provean de estos recursos. Bueno, ahora lo que encontramos fue que encontramos 3 programas, 2 que son estatales y uno que es municipal en Puebla, y para el estado de Yucatán no encontramos programa alguno. En Baja California hay un programa de estancias infantiles que se implementa en 2021 después de la pandemia para apoyar a padres y madres que requieran pues trabajar y estudiar.
Las poblaciones objetivos son las madres y padres con niños hasta 3 años y las estancias infantiles. Bueno, aquí pueden ver la población atendida, las modalidades de apoyo. Aquí es importante que en este programa se hace una entrega directa. Bueno, supuestamente porque lo que encontramos es que en realidad el dinero, los cheques se entregan a las estancias infantiles que forman parte de ese programa y luego ahí ya las estancias infantiles se entregan a las madres y padres y después ellos pagan a la estancia infantil, porque esta es como la modalidad que se sigue en el programa federal. Recordemos que Baja California es un estado en donde gobierna Morena. Y bueno, hay un presupuesto asignado y este programa, a diferencia de los otros, sí tiene reglas de operación. Esto es quizá porque Baja California, cuando tenía un estado panista, a nivel estatal contaba con un programa de estancias infantiles, pero que además de cubrir la educación inicial, cubría la educación primaria. Y entonces, bueno, supongo que por eso este programa tiene como mayores rasgos de institucionalización. En Tamaulipas hay un programa que se llama Te Queremos Bien, fue implementado en 2021 y está como más enfocado al desarrollo de las niñas y los niños. También en la población objetivo se menciona las estancias infantiles. Se menciona que se dieron apoyos a 502 niños y niñas, pero no se dice de cuánto fue este apoyo. Se menciona que también se atendió a 82 estancias infantiles con apoyos económicos y además se les hizo como una donación de todos los trámites que se requieren sobre protección civil, bomberos y todos estos permisos a nivel estatal o municipal. Y bueno, en Puebla el programa tiene un carácter municipal y pues se menciona la provisión de servicios de cuidado infantil también para promover que las madres estudien o trabajen, pero también hay un foco en la educación y atención a la primera infancia. Se mencionan las 3 poblaciones objetivo, madres y padres trabajadores, la población infantil, las estancias infantiles. En este sentido, este programa es más completo, ¿no? Por lo menos con referencia a la población objetivo y en su implementación, pues ya que se atendió un número determinado de niñas y niños y de estancias infantiles, como podemos ver aquí en la lámina. Hay becas mensuales de 700 pesos y también hubo apoyos de 7,000 pesos a las estancias y de manera importante se señala como programa integral de regularización de las estancias infantiles. Entonces, de alguna manera, los 3 programas sí intentan recuperar la provisión de servicios de cuidado infantil, ya que pues estos servicios disminuyeron considerablemente con el cierre del PEI. Entonces, bueno, también quisiera mostrarles cuál es la conceptualización del problema y cómo lo están resolviendo en estos distintos programas. En Baja California, pues se enfatiza la participación económica femenina, y por ello hay que cubrir la demanda de cuidado infantil. En Tamaulipas se enfatiza el desarrollo de los niños más pobres y es, como decía, en Puebla, que es un programa de carácter municipal, donde pues se enfatiza la inserción económica femenina, el desarrollo infantil, y pues a partir de la cobertura de este servicio, ¿no? Bueno, en Baja California la solución del problema es pues garantizar
esta solución está acorde con su objetivo, ¿no? Garantizar la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. En Tamaulipas hay un énfasis mayor en garantizar los derechos de la infancia, al mismo tiempo que la inserción laboral de las mujeres. Y pues también en Puebla lo que se intenta, además de la participación económica femenina, es el desarrollo integral de la primera infancia. En Baja California y en Puebla, este programa está a cargo de DIF estatal en el primero y de DIF municipal en el segundo. Y en Tamaulipas estaba a cargo de la Secretaría de Bienestar. Es importante mencionar también que en Tamaulipas, antes de la pandemia, se trató de llevar a cabo, se implementó un programa para apoyo de las estancias infantiles que sobrevivieron al cierre. Sin embargo, este programa pues se detuvo debido a la pandemia y como sabemos, durante la pandemia el gobierno federal no implementó ninguna acción en materia de política social más allá de los programas que existían. Entonces, de alguna manera fueron las entidades federativas que trataron de hacer algo, ¿no? Y en Mérida no encontramos ningún programa alternativo. Aquí están solamente los CAI, que son del DIF, y que después de la pandemia solamente reabrieron 5 de los 8 que había y atienden preferentemente a niños y niñas que son hijas del funcionariado de DIF o de la Secretaría de Salud. En Mérida se recalcó mucho que se puso en marcha el RENCAI, que es un sistema de registro de las estancias infantiles que es nacional. Y bueno, de manera extraoficial se nos comentó que se estaba llevando a cabo un diagnóstico sobre la demanda de cuidado infantil con el objetivo de que formara parte de un sistema estatal de cuidados, pero es todo lo que sabemos al respecto, ¿no? Voy a pasar rápidamente a algunas conclusiones. Bueno, los programas de cuidado infantil que se pusieron en marcha en Baja California, Tamaulipas y Puebla enfatizan la recuperación de la cobertura de la provisión del servicio de cuidado infantil. Todos consideran apoyos a las estancias infantiles y pues apoyo financiero para los padres y las madres o en algunos casos, bueno, se enfatiza los niños y su desarrollo integral. Se puede decir que en general estos programas siguen la línea trazada por el PEI en los objetivos, las poblaciones a atender y modalidades de apoyo. Sin embargo, Tamaulipas, a diferencia de Baja California y Puebla, hace mayor énfasis en el desarrollo de los niños pobres, tanto en la definición del problema como en la estrategia. Puebla menciona la educación y desarrollo de la primera infancia. Y en la solución enfatiza también que la cobertura del servicio pues es para facilitar el trabajo femenino y promover el desarrollo infantil. Como decía, Baja California es el único programa que entrega directamente el dinero a padres y madres de familias. No se encontraron reglas de operación más que para el caso de Baja California. Las metas que se establecen son a corto plazo, con presupuestos establecidos para un periodo específico y poblaciones determinadas. Entonces, bueno, todo esto hace muy difícil que estos programas puedan ser institucionalizados. No se contempla una estrategia integral de atención, a diferencia de entidades como Chihuahua y Nuevo León, que encontramos que ya están considerando establecer un sistema estatal de cuidados con el apoyo de instituciones internacionales, como es el caso de Oxfam. Como decía, en estos programas no se establece ninguna relación con la Estrategia Nacional de Apoyo a la Primera Infancia. Y pues en Yucatán no existe un programa alternativo de cuidado infantil, como ya había mencionado. Y pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. El micro, por favor. Muchísimas gracias, doctora López. No sé si me escuche. Bueno. Van a... Bueno. Bueno, no. Ahora sí se puede hacer. Ahora sí. Su participación y pues ahora sí vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas, comentarios. ¿Sí? Si alguien nos puede apoyar para pasar por ahí un micrófono, que nos puedan apoyar. Y nos pueden decir para quién es la pregunta o comentarios si es en general. Sí. Gracias. Ahí no se llega. No. Ah, bueno, ahí está. Me encantaron las presentaciones y creo que es un tema que debe de discutirse muchísimo más, muy importante. En particular, compañera Concepción, me fascinó tu presentación. Ahora, me hace un poco, voy a tratar de organizar mi comentario y de hacerlo lo más corto que puedo, que es el preludio a decir que el comentario va a ser largo. Entonces, siempre hice uno eso cuando va a ser largo el comentario. Son eso. ¿Verdad? Entonces, me hace un poco de bronca el asunto de el cuidado de la vida como bien público. Los camiones del transporte público son bien públicos, los parques son bien públicos, los baños del seguro social son bien públicos y todos están espantosos. Es decir, me hace bronca la propuesta. Estoy por supuesto, totalmente de acuerdo que el cuidado de la vida debe ser bien público. El problema es más bien, me preocupa, digamos, la realpolitik del asunto, ¿verdad? La factibilidad política de que realmente le demos importancia al cuidado de la vida. Y creo que desde la presentación me llamó mucho la atención la cuestión de la necesidad de visibilizar cómo el cuidado es un subsidio a la acumulación de capital. Y entonces cómo debe, yo creo, de lucharse por echar abajo muchas cuestiones que están asociadas al workfare, ¿no? Hace un rato también se mencionaba esto. Por ejemplo, todo el discurso NINI, ¿no? O sea, los jóvenes que son clasificados como NINI, en realidad la mayoría son mujeres que están en tareas de cuidado, es decir, que están trabajando, ¿no? Y luego toda esta resistencia que hay a esta propuesta de un permiso para ausentarse por complicaciones menstruales. O sea, hay mujeres que de plano no pueden hacer absolutamente nada ese día o esos días. Entonces, ¿cómo quizá buscar buenas prácticas en otros países de cómo evitar que esto se convierta en un incentivo opuesto y que entonces las empresas digan, no, a lo mejor no voy a contratar mujeres en edad reproductiva porque no vaya a ser que falten una vez al mes? Que es lo que yo he escuchado desde otros actores, ¿no? También creo que hay que luchar por echar abajo a nivel social el discurso ese de que si vas a hablar con tu papá o con tu abuelo para que vaya a un asilo y lo cuiden mejor, eso es abandonar a tu papá o a tu abuelo o a tu mamá, ¿no? Y eso es, por supuesto, tremendo pecado mortal. Entonces, aunque nuestra red es más de política social, creo que hay temas, digamos, que tienen que ver con los movimientos sociales, ¿no? Imagino yo así soñando que haya sindicalización del trabajo de cuidado y huelgas, ¿no? Es decir, ¿cómo tendría que organizarse todo esto para, como dicen los sociólogos Piven y Cloward, retirar el subsidio que están haciendo, sobre todo las mujeres, y de esa manera visibilizar ese subsidio a la acumulación, ¿no? De capital. En fin, podríamos aquí hablar muchísimo rato, pero hasta ahí voy a parar.
Sí. Bueno, creo que ya. Perdón. Ya, hay más. Yo también. Está. Bueno, nada, felicidad. La verdad es que creo que este tema de cuidados, me acuerdo desde la primera, o sea, digamos, tiene muchos años, como bien dicen, pero cada vez está tomando mayor relevancia pública en el debate público y creo que ahorita es el tema de política social. O sea, es el debate de política social que hay que tener y que justo decía también el tema de los movimientos sociales. O sea, ahorita en las ONGs hay muchísimo avance en esto y bueno, incluso las iniciativas que ponían estatales me parece que son súper importantes. Entonces, una pregunta en general es que, digamos, y esto podría ser para todas las ponentes, es, digamos, cómo ven lo que hay ahí aprobado, no aprobado, el avance en términos federales del Sistema Nacional Integral de Cuidados. Esa es una. Digamos, esa es como la pregunta en general. Y lo siguiente es, en específico, ahorita que estaba mostrando algunos datos de la SNIC, creo que se llama, ¿verdad? La encuesta que salió, que ahí me tocó ver nada más la presentación. Si ya se pusieron a analizar un poco, digamos, acaba de salir hace una semana, ¿no? 2 semanas, pero si han visto qué tipo de posibilidades nos permite ese tipo de datos para avanzar más en entender justo el tema de los cuidados, ¿no? Y pues al final de cuentas, como ya decían todas, como decía ahorita David, es un tema que está completamente relacionado con la acumulación, con la posibilidad de la acumulación del capital, con la desigualdad y la pobreza tan alta que se vive en México, en un lugar tan familiarista en términos de los cuidados, y que familiarista implica, ya sabemos, como bien lo dijeron, pues feminizado, ¿no? Entonces, esas dos preguntas que está diciendo ahorita en específico, yo o sea, es una felicitación, y también qué bueno que pusieron en segundo lugar el tema de cuidados, porque yo insisto que ese es ahorita el tema que tiene que salir, y qué bueno que Remixo le está dando esa importancia a ese tema. Felicitaciones por eso. Gracias. Bueno, hola, Rocío, hola, Silvia, ¿qué tal? Que no veía a Rocío, pero bueno, estamos en una entrevista. Yo también creo que es muy importante como pensar estos sistemas de cuidado. Muchas veces se asocia la posibilidad de tener a los menores en las estancias de cuidado o en lugares de cuidado para que las mujeres puedan ir a trabajar. Esa es la idea. Y simple y sencillamente, ¿por qué no pueden simple y sencillamente existir los sistemas de cuidado independientemente de que las mujeres vayan o no vayan a trabajar? Este es un tema como que muy importante, ¿no? Desvincular esa idea de que es para que los niños socialicen, es para que los niños aprendan y es para que los niños crezcan, ¿no? Ese es un tema. Efectivamente hay un tema de desigualdad de cuidados que pues lo traemos y está arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero digamos, esta cuestión de los permisos de cuidado para las mujeres que ya existen, que sean equiparables para los hombres. Entonces, no es más bien que digamos, yo sé que también están en esa postura, pero no es que se reduzca el tiempo que las mujeres, sino que los hombres gocen en igualdad de condiciones, siempre y cuando sean, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones que están ahí. Y el otro tema que yo hace poquito estuve viendo, antes de que saliera esta encuesta de cuidados, no la conozco, pero que estuve viendo los datos de la encuesta nacional de uso de tiempo 2019, que era la última que teníamos de uso de tiempo, y estuve viendo la parte de cuidados, y es muy interesante ver que hay otra serie de cuidados que no les estamos poniendo atención, que son niños menores de 18 años que cuidan a adultos mayores que están cuidando a niños y que están cuidando a adultos mayores. Que hay un proceso, por ejemplo, de
los procesos, en cuanto los hombres se jubilan, empieza a aumentar el número de horas dedicadas al cuidado, ¿no? O sea, digamos, como si efectivamente hay un tema de desigualdad en términos de las formas de trabajo que llevan también a los hombres a no participar en el cuidado y que entonces cuando se vuelven adultos mayores empiezan también con una necesidad porque no está resuelta. Entonces tienen muchas veces parejas discapacitadas o se vuelven los cuidadores de los niños, ¿no? Entonces, como que el tema de cuidado está siendo no solamente una cuestión de género, sino de generaciones, intergeneracional, ¿no? Ya hay un tema. Y efectivamente hay una necesidad no solamente o sea, de colectiva, y cada vez va a ser más difícil, pero también la idea de hacer unidades habitacionales y colonias completas sin pensar en la necesidad de la comunidad de cuidados que se tendría que dar colectivamente además, ¿no? Como esos espacios, o sea, pensar una colonia completa sin un lugar especializado de cuidados y con todo lo que eso implica, es muchísima la inversión, ¿no? Por ejemplo, nosotros esa cuestión del programa de pilares que se hizo en la Ciudad de México, que está funcionando como un sistema medio de cuidados, que tú lo viste, y está la idea de que entonces estos espacios que están en colonias específicas puedan convertirse también en lugares, ¿no? de conservación de cuidados, no solamente de niños, sino también de adultos, ¿no? En general. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí. A mí me gustaría hacer un comentario, por favor. Vamos a hacer primero la ronda de preguntas y luego ustedes nos van a contestar. Pues si es pregunta y es bien breve, un poco para provocar, pero también porque necesidad de saber qué opinan las colegas ponentes de esta afirmación del Estado mexicano a lo largo de todo el sexenio de que su política exterior es feminista. Su política, la política exterior de México es feminista, ¿no? Esa es una afirmación que se ha dicho en varias ocasiones, en varios... De verdad, es cosa así difícil y recurrente, o sea, no fue una cosa así por ahí sueltas. Además, en la celebración del 8M de este año hubo un cambio de línea política de parte de presidencia que ya no puede confrontarse con las colectivas, con el movimiento feminista, sino fue más bien hasta se salió en el discurso a decir que en realidad es que no había necesidad de ninguna confrontación porque la cuarta transformación ya es feminista. O sea, ya no solo fue una afirmación que dejó en términos de política exterior, sino que la traslada al interior, en el sentido de que las demandas ya han sido atendidas en este sexenio. Entonces, bueno, solo es el que tiene provocar. Yo creo que el tema también es muy importante y creo que hay que hacer que la sociedad mexicana sea la sociedad moderna, contemporánea, no entiende bien qué es lo que se trata el asunto del cuidado, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo teórico, filosófico, es decir, creo que es necesario reconceptualizar el sentido de la vida en las sociedades en principio, ¿no? Y de ahí lo que decías, ¿no? Sí, el cuidado es una cuestión jurídica, es un derecho, pero va más allá. Es la esencia de nuestra vida como seres humanos. Entonces, hay muchísimo más allá. Bueno, y eso implica pues, una teorización sociológica, filosófica, sobre los conceptos de identificación, de instituciones sociales fundamentales, básicas, ¿no? Y el asunto fue muy bien, Muchas gracias. Una participación más y pasamos a nuestras ponentes. Sí, muy brevemente, preguntarles a las ponentes cuál es la relación y diferencia que encontrarían entre el sistema de cuidados y el sistema de seguridad social.
Muchas gracias. Ahora sí comentaba, me parece, la doctora Enríquez, quería comentar, ¿verdad? No está por ahí, la doctora López, perdón, pero no vi quién de las dos. Me No parece sabía. que la doctora López levantó primero la mano. Doctora López, le no importa, no importa. Bueno, o sea, gracias por los comentarios. Bueno, yo quería decir algo con respecto a esto de que, bueno, vamos a los baños públicos, no hay papel de baño, ni en las escuelas, y en fin, todas estas cuestiones, porque ciertamente refieren a malos cuidados, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando son provistos por los gobiernos. Entonces, acabo de estar en Yucatán y la verdad me quedé gratamente sorprendida porque ahí hay un sistema de transporte que se llama Sistema Metropolitano de Transporte Amable y Sostenible, que se llama el vaivén de la gente. Entonces tiene 4 líneas y bueno, pueden subir sillas de ruedas, pueden subir los carritos de la compra, hasta bicicletas se pueden subir. Entonces, está en uso y sí vi muchas unidades en circulación. Me llamó mucho la atención porque otros sistemas que han tratado de implementarse, por ejemplo, aquí en Tijuana, fue un desastre y también en Torreón, Coahuila. Y bueno, en Yucatán, en la ciudad de Mérida, vi, por ejemplo, lactarios en espacios públicos. Vi también que había estacionamiento, no solamente para personas discapacitadas, sino para embarazadas. Y esto lo menciono porque sí me llamó mucho la atención este contraste entre estas iniciativas que son de un gobierno panista, pero que sin embargo no había ninguna iniciativa para la provisión de cuidado infantil, ¿no? Bueno, quería comentar eso y bueno, que pues realmente este sistema de transporte metropolitano me parece que es una excelente iniciativa, que eso sí es como, digamos, como en los países del norte global y que sí podemos hacerlo, ¿no? Y que es una buena práctica y que también tiene que ver con el cuidado, es la movilidad del cuidado. Recordemos que hay, pues las personas van a sus empleos, pero también hay muchas mujeres que siguen siendo las responsables primarias del cuidado en sus hogares y realizan un sinnúmero de actividades que tienen que ver con el cuidado de los integrantes de su familia, ¿no? Entonces es la movilidad del cuidado la que aquí podemos ver. También quería comentar con respecto a lo que dijo Araceli Damián, me parece, de que ciertamente hay que desligar que la provisión de servicios de cuidado infantil sean solo para promover la inserción económica femenina. Yo creo que el fin último de este objetivo era incrementar los ingresos en los hogares y con ello disminuir la pobreza. Es decir, aquí ha estado más presente la cuestión de clase que la de género, ¿no? O que los derechos de la infancia. Desde luego, una política integral pues debería de considerar también no solamente a los distintos beneficiarios, sino también distintas modalidades de apoyos y distintas opciones. Por ejemplo, bueno, yo me quiero quedar en mi casa, a mí dame el dinero. Yo quiero que me pagues la estancia porque quiero desarrollarme profesionalmente y entonces, bueno, que te paguen la estancia infantil. También puede ser a través de deducciones fiscales, así lo hacen en algunos países. O, por ejemplo, me encantó, hace tiempo, Julio Volvini escribió que el cuidado infantil debería ser parte de la canasta básica, ¿no? Yo creo que esa también sería una excelente opción. Y con respecto a las preguntas que hicieron
La verdad no tendría elementos para responder si la política del exterior del gobierno mexicano es feminista o no lo es. Y la segunda pregunta, ya no me acuerdo cuál fue. La diferencia entre sistema de cuidado y sistema de seguridad. Es sistema de seguridad pública. No entendí muy bien como el sentido de la pregunta. Pues un sistema integral de cuidados pues está orientado a proporcionar el bienestar de la gente a través de distintos servicios y productos. Y bueno, y tiene que ver con la organización social del cuidado, cómo participa el Estado, las familias, el mercado, la sociedad. Una política de seguridad pública, desde mi punto de vista, debería incorporar los derechos humanos, ¿sí? Porque una política de seguridad pública, como se implementa en nuestros países, está como muy dirigida a lo policíaco. O sea, en ese sentido lo veo yo, ¿no? Y que debería de ser pues más una política que estuviera orientada por los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López. Y doctora Enríquez, si gusta contestar. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que comenta Araceli, a quien me da mucho gusto saludarla, al igual que a todos los demás, en efecto, yo estoy segura de que la participación de las abuelas, principalmente, en el cuidado de los niños y también de otros miembros de las familias con distintos tipos de arreglos familiares, está siendo cada vez mayor y sobre todo en el entorno urbano. Hace pocos años hicimos una investigación que coordinó Rebeca Mejía y un eje era la cuestión de los cuidados dirigidos a la infancia media en el área metropolitana de Guadalajara. Y estuvimos trabajando con una categoría que se llama redes de cuidado. Y en esas redes de cuidado encontramos que ante la participación económica tanto del padre como de la madre, en muchos de los hogares quien está cuidando de los niños, sobre todo en los tiempos en los que no están en la escuela, son las abuelas. También hay participación de los abuelos, pero principalmente de las abuelas y principalmente abuelas maternas. Entonces, esto es importante y también en otros estudios hemos encontrado que niños están cuidando de sus abuelos o de sus abuelas, sobre todo en cuestiones de salud, porque sus padres por distintos motivos no pueden o no quieren hacerlo. Entonces, creo que es muy importante poner la lupa en estos escenarios en donde se puede dar un proceso de precarización del cuidado mucho mayor. Y por eso, y además, sobre todo en el caso de las mujeres mayores, sí encontramos situaciones pues de agotamiento, de extenuación y de fragilidad en su propia salud y que aún así están otorgando cuidados. Y bueno, entonces ahí me parece que es central desde el ámbito académico y de investigación que podamos visibilizar esto. Y otra parte también importante que comentabas, Araceli, sobre las unidades habitacionales. En el estudio que hicimos con casos en
Uruguay, que fue principalmente en Montevideo, realizamos etnografía en unidades habitacionales en donde residen principalmente personas mayores, ya sea en unidades, en hogares unipersonales o en pareja, hermanas, etcétera. Una o dos personas máximo. Y algunas de estas unidades habitacionales cuentan con un consultorio en donde distintos profesionales de la salud buscan monitorear, sobre todo cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud en estas unidades habitacionales. También en el caso de España encontramos viviendas colaborativas de personas mayores, lo que también se conoce, que no es lo mismo en todos los casos, como cohousing, una vivienda colaborativa que trabajamos desde una etnografía que duró más de un mes, fue la de Travensol, Trabajadores en Solidaridad, cerca de Madrid, que son personas mayores de estratos medios que viven juntos y que el cuidado es un cuidado mutuo, recíproco, entre personas envejecidas, mujeres y hombres, que buscan resolver el cuidado no desde los hijos y las hijas o los nietos, sino entre ellos y con una base y una cultura cooperativista muy importante. Entonces, algunos de estos modelos que vimos en estos otros casos, parte de las propuestas que estamos haciendo es pensar en espacios comunitarios, pensar en unidades habitacionales y también en modelos de vivienda colaborativa que pueden reducir los gastos para personas mayores porque comparten una misma residencia, y pensar en coinversión, o sea, que el Estado pueda aportar para diseñar y echar a andar este tipo de espacios, y que también sea desde la lógica de cooperativas, de asociación civil, etcétera, se puedan generar este tipo de escenarios de cuidado, sobre todo pensando en las personas mayores. Y por último, decir que hubo un comentario sobre que hay que avanzar en los estudios sobre el cuidado y su densidad teórico-conceptual. Decirles que hay avances sustantivos en este sentido desde la filosofía, desde la economía de los cuidados, desde las políticas de cuidado, desde la antropología y la sociología, en clave interdisciplinar, porque el cuidado es un problema social y un problema de investigación multidimensional. Entonces, no hay manera de abordarlo si no es en clave interdisciplinaria. Entonces, pues hay avances en México, en América Latina y en otras regiones que pueden iluminar estos desafíos que tenemos en el caso mexicano. Es todo, gracias. Muchas gracias, doctora Enrique. Y damos la palabra a la doctora Arroyo. Híjole. Bueno, tengo aquí muchos puntos, no sé, algunos los voy a dejar sin comentar porque no va a alcanzar el tiempo, pero independientemente de estas reflexiones finales que hacen también mis compañeras de mesa, sobre todo en este punto central de la interdisciplina, creo que en la pregunta donde hacen cómo hacer para que esto, si se considera un bien público, sea un bien público de calidad, bueno, justamente creo que aquí, y coincido con la participación del doctor Arzate, ya tenemos que regresarnos a ver dónde está el sustento de las cosas que estamos haciendo, y es volver a darle el
No se escucha. No, Igual se ya no congeló capta. la imagen. Se fue la señal, ¿verdad, Rocío? Sí, Silvia. No escucho nada, yo tampoco. Oye, felicidades por los libros. ¿Dónde los puedo conseguir? Qué interesante. Sí, te voy a mandar, uno ya está, te lo voy a mandar en digital y luego Digital, te lo ¿verdad? mando en físico, que todavía no me lo entregan. Y el Ok. otro, el de México, España, Uruguay, se presenta el próximo mes. En cuanto me lo den, te lo envío también. Tendría que instalarse esta idea de cómo hacer todas las acciones necesarias para sostener la vida, ¿sí? Llámese de la infancia, de las personas con discapacidad, de las personas mayores. Otra cuestión que me parece importante destacar, ahí hay otras autoras que hay mucho ya lectura, mucho sustento, coincido con Rocío, ya hay acercamientos teóricos, filosóficos. Hay una autora, María de los Ángeles Durán, española, que ella sí habla de la necesidad, o sea, me encuentro en este diamante de cuidado, en donde estos diferentes actores, unos participan con mayor peso, otros no. Y entre esos otros no, es el Estado y los hombres. Obviamente, esta falta, ¿por qué no hay trabajos de investigación, de reflexión de análisis de hombres en este tema de los cuidados? Porque están bien ustedes. O sea, ustedes están bien, siendo el hombre productivo, el hombre proveedor, etcétera, ¿no? Cuando surge una crisis es porque está afectando, por eso los movimientos feministas y las mujeres en esta situación han dado avances. ¿Por qué no hay avances? Porque todavía no se escuchan las voces de las cuidadoras con tanta fuerza como lo han dicho las feministas. Sin embargo, las feministas han peleado más por esta cuestión de no maternidad, de cuidados de la infancia, pero se ha dejado un poco de lado los cuidados a la vejez, en las personas mayores. Porque si bien no estarán de acuerdo conmigo en que la mayor infraestructura, servicios, programas, acciones han sido destinados a la población, aún con las carencias de las que se ha hablado aquí. Hay estancias infantiles públicas, hay escuelas, hay guarderías, bueno, faltan, sí, pero ¿dónde están esos espacios para el cuidado de las personas? Entonces, aquí retomo un poquito esta filosofía de Butler, donde dice cuáles son las vidas que merecen ser cuidadas. Sí, en esta, ¿cuál vida vale más? Sí. Esto lo vimos en el COVID, en otros países, en España me parece, donde los aparatos, los equipos para la resucitación, lo que se utilizó, se ponían a elección de si era una vida joven la que había que salvar o era una vida de una persona mayor, y en este tema decir, ya está viejo, o sea, mejor hay que darle a la gente joven adelante. Entonces, ¿cuáles son las vidas que merecen ser cuidadas? Todas las vidas merecen ser vividas bien. Todas las vidas merecen ser cuidadas. Y si volvemos a esta filosofía, creo que las acciones públicas, comunitarias, de las familias, de las propias mujeres, porque también los movimientos feministas, estas propuestas de la economía feminista y todo, también todavía no cristalizan en todo lo que se requiere hacer. ¿Por qué? Porque estas feministas de los 80s, anglosajonas, etcétera,
ellas peleaban o pelearon el poder salir a trabajar, el poder tener un ingreso, poder seguir en el mercado de trabajo. Sin embargo, han surgido otros feminismos, ¿sí? ¿Cuáles son los feminismos del sur global, por ejemplo? Las mujeres negras, que son las que tenían que emigrar e ir a cuidar a los hijos blancos de las mujeres blancas. Entonces, todavía el feminismo tiene mucho que hacer. No hay un solo tipo de feminismo. Y en ese sentido, entonces poder hacer acciones tanto en lo público como en lo comunitario, como en las familias, en las mujeres, para que tengamos un cuidado democrático. Joan Tronto habla de la democracia del cuidado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que ser equitativo, que todos tenemos acceso, que es una situación también de ser ciudadano. Entonces, sí hay desarrollos todavía, o sea, ya hay desarrollos, falta que quitemos la mirada del fundamentalismo del mercado, desde estas feministas de la economía feminista, en donde la productividad es lo que vale, lo que pesa. Y volteamos otra vez la mirada a qué es lo que sostiene la vida. Bueno, yo se la haría con eso. Todavía una pregunta que nos gustaría que de manera muy concreta, alguna de nuestras tres ponentes nos la pudiera contestar. Dice que estos sistemas de cuidado bajo la administración de quién deberían de estar, del gobierno, y si es del gobierno, de qué dependencias, si de seguridad social, sistema DIF o alguna otra. ¿Quién nos gustaría, o quién pudiera contestar esto? Nuestra última pregunta. Podría. Claro que sí. Está aprendido. Bueno, no, si quieren contestar también. Bueno, es que desde hace rato salió esta idea, ¿no? De la seguridad social está ligada al empleo. Entonces yo ahí no, o sea, no puede estar, y precisamente es ahí donde está. O sea, las mujeres que más acceso tienen a poder tener a sus hijos en la guardería son las que están inscritas en el IMSS. Es casi exclusivamente para ellas el sistema de IMSS guarderías. También como lo es las guarderías que tiene el ISSSTE, son casi siempre para las profesoras que tienen hijos pequeños, y ahí son las que tienen prioridad. Los hombres no tienen prioridad, ya tienen el mismo derecho, como antes no, ni siquiera tenían el derecho a tener a sus hijos en guarderías del IMSS o del ISSSTE, siendo hombres, porque estaba totalmente familiar. Ahí está el tema del cuidado. O sea, tiene que haber una convivencia entre el Estado y lo privado. O sea, no puedes eliminar la parte privada. El DIF tampoco puede ser, porque el DIF lo que hace es para la población más pobre, vulnerable, con problemas. O sea, el DIF apenas si puede con los niños que han sufrido violencia en sus viviendas, que va y los rescata, y son ese tipo de cuestiones que hace el DIF, y tiene sus programas. Pero sí tiene que haber lo que se llama el sistema de cuidados, que tiene que estar el Estado y tiene que entrar en concordancia con los estados locales, la federación. O sea, tiene que haber una parte, pero para eso necesitamos una ley. No existe una legislación. Claro, porque todo lo que presupuestes hay, que digas en la ley que va a existir, va a tener presupuesto, y ahí estamos atorados. Así es en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene la obligación de hacer una ley de sistema de cuidados. Está atorada. Y está atorada porque lo que quieren hacer el sistema de cuidados es simple y sencillamente organizar lo que ya está. Y no, o sea, se tiene que generar, ¿no? Esa es mi opinión, pero no sé qué dicen las compañeras.
No, este no es una. Creo que se quedaron Sí, muy calladas. seminario. Pues creo que con esto concluiríamos la mesa. Sí, doctora, no hay manera. Pues agradecemos muchísimo. Doctora Silvia, todo retirado. A punto de decir algo, doctora. Yo solamente quería agregar que sí, además de esta coordinación interinstitucional que debe haber, ¿no? En un sistema nacional de cuidados en donde se atienda pues a los distintos grupos sociales e incluyendo a las trabajadoras, trabajadores no remunerados y remunerados del cuidado, pues también es importante tomar en cuenta la participación de la sociedad civil organizada y de muchos grupos de mujeres feministas que pues han trabajado estos temas. Entonces me parece que también es importante tomarlo en cuenta y creo que así se ha hecho, por ejemplo, en las consultas que se hicieron para el sistema nacional que se presentó en el Senado de la República, no sé, hace ya 2 o 3 años, pero que no sabemos qué pasó con esa propuesta, ¿no? Entonces, pues ojalá que pronto la saquen del cajón y poder tener ese sistema nacional de cuidados, pero que ciertamente requiere una ley, requiere un programa y requiere presupuesto, que es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y pues damos muchas gracias a las ponentes por sus valiosísimas participaciones y a todos nuestros compañeros asistentes a esta mesa. Muchísimas gracias y buenas